Seguimos hablando de los adjetivos y ahora nos referimos a los grados del adjetivo. Y los adjetivos suelen tener 3 grados. El grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. Ustedes habían oído hablar de eso. Quizás para muchos de ustedes esta clase sea solo un recuerdo de las clases de primaria o de secundaria, pero hay otros que quizás no lo dominan todavía, los grados de los adjetivos y saber emplear de manera correcta todos estos aspectos relacionados con un adjetivo, que yo sepa como locutor que si coloco el adjetivo en una posición significa una cosa y si lo coloco en otra pues cambia el significado. Y hay significados que pueden ser totalmente opuestos. Pero es importantísimo aprender los grados de los adjetivos. El grado positivo es el grado natural, la forma básica del adjetivo, como aparece de manera regular sin ningún cambio, sin ninguna alteración, sin ninguna modificación. Es decir, grande, blanco, curioso. Eso es lo que se llama el grado positivo, la forma natural, la forma básica de ese adjetivo. Pero existen los grados comparativos y los grados superlativos. El grado comparativo de un adjetivo me permite establecer comparaciones entre dos realidades o más. Dos o más realidades, dos o más entidades, dos o más sustantivos. Se construye el grado comparativo con los adverbios más, tan o menos. Y a eso se le agrega el adjetivo que estoy utilizando y la partícula al final que o la partícula como, dependiendo el adverbio que yo haya utilizado. Si utilizo el adverbio más o menos, un adverbio de cantidad, ¿verdad? Entonces, si yo digo, si utilizo más o menos, casi siempre voy a utilizar la partícula que después del adjetivo que va a aparecer en su grado positivo. Y si utilizo el adverbio tan, entonces la partícula que va a aparecer después del adjetivo es como. Pongamos algunos ejemplos. Si yo utilizo el adjetivo rápido y digo, María es, aquí voy, más, el adverbio más, rápida que Alfredo. ¿Ve? Pongo primero el adverbio, luego el adjetivo y por último la partícula que. María es más rápida que Alberto. Ahí está. O puede ser lo contrario. También es un comparativo. María es menos rápida que. Menos rápida que. Más rápida que. Menos rápida que. Ahí está el grado comparativo. Así se forma el grado comparativo del adjetivo rápido. Más que, menos que. Pero hay otra forma, que es la que decíamos, utilizando el adverbio tan. Se pone el adverbio tan, se coloca luego el adjetivo y por último, no la partícula que, sino como. Entonces yo digo, María es tan rápida como Alberto. En ese caso, hay que tener claro, si utilizo más o menos, después del adjetivo la partícula es que. Si utilizo tan, después del adjetivo la partícula es como. No puedo decir, y lo hemos escuchado muchas veces, María es tan rápida que Alberto. Es incorrecto.
Es incorrecto. Con tan va como, con más y menos va que. Y luego está el superlativo. El modo superlativo lo que indica es un nivel muy, muy alto de la cualidad que uno está describiendo. Eso denota el grado superlativo de un adjetivo, pues que esa cualidad, decimos que un adjetivo es una cualidad, es un atributo, es una condición. Ese adjetivo, cuando yo lo pongo, cuando lo llevo al grado superlativo, le estoy elevando, le estoy poniendo muy alto, estoy denotando un nivel muy alto de esa cualidad a la que me estoy refiriendo. Pero tengamos presente que hay dos tipos de superlativo. Bien, aclaremos. El positivo, el grado positivo es el grado natural. Rápido, contento, azul, grande, eso es el grado positivo. Y el grado comparativo lo formo con más, menos, tan, el adjetivo y qué o cómo. Pero cuando hablamos de superlativos, hay dos tipos de superlativos. Hay un superlativo que se llama superlativo relativo, que se parece un poco al comparativo, y vamos a aclararlo ahora. Ese se parece al comparativo, pero tiene una diferencia. Y tiene también, existe lo que se llama el superlativo absoluto. El superlativo se subdivide a su vez en superlativo relativo y superlativo absoluto. ¿Cómo se construye el superlativo relativo? Bueno, yo voy a utilizar un artículo determinado. Y después del artículo determinado, voy a emplear los adverbios más o menos. Aquí no se usa tan. Y después voy a emplear el adjetivo. Vean la diferencia con la comparación. En la comparación, en el grado comparativo del adjetivo, primero el adverbio, segundo el adjetivo y luego la partícula. En el superlativo relativo, primero un artículo determinado. ¿Cuáles son los artículos determinados? Que ya lo vimos en una lección previa. El, la, los, las. Esos son los determinados. Entonces, para hacer el superlativo relativo, primero un artículo. Luego, el adverbio más o el adverbio menos. Y por último, en tercero, es cuando aparece el adjetivo. En el grado comparativo, ¿dónde va el adjetivo? El adjetivo va en el medio, es decir, entre el adverbio y la partícula. Y en el superlativo relativo va al final el adjetivo. En el comparativo hay una partícula que se coloca al final. Y en el superlativo relativo no lleva partícula, pero lleva un artículo determinado al principio. Un ejemplo de superlativo relativo. Clara es la más rápida. La, artículo, más adverbio, rápida, adjetivo. Ahorita cuando hablábamos del grado comparativo, ¿qué decíamos? ¿Cómo se formaría esa idea? Clara es más rápida que. Pero cuando estamos hablando de superlativo relativo, es Clara es la más rápida. Es la más rápida. La, artículo, más adverbio, rápida, adjetivo. Así se forman los superlativos relativos. Ahora refirámonos al otro tipo de superlativo, el superlativo absoluto. Superlativo absoluto. ¿A qué se refiere el superlativo absoluto? Bueno, este ya es más fácil de construir y describe igual un grado muy alto de la cualidad a la que uno se está refiriendo.
sin establecer ningún tipo de comparación, sino que simplemente se agrega la terminación ísimo o ísima, si es femenino, al adjetivo que estamos utilizando. Aquí no vamos a decir la más rápida, como en el caso del superlativo relativo, o más rápida que, como en el caso del grado comparativo, sino que simplemente agregamos a rápida, le agregamos ísimo, ísima en este caso, si estamos hablando de Clara o de Ana. Y decimos, Clara es rapidísima, rapidísima. Agregando ísima, ísimo, ya se forma fácilmente el grado superlativo absoluto. Este es un examen que estuvo fácil. Entonces, ¿cómo convertimos el adjetivo fácil? ¿Cómo lo convertimos en superlativo absoluto? Agregando ísimo. Estuvo facilísimo, facilísimo. Esa es la norma general. Ahora yo le voy a hablar de dos excepciones. Excepciones primero, excepciones del grado comparativo y excepciones del grado superlativo. Primero, hay algunos adjetivos que exigen la preposición a en lugar de la partícula que cuando estamos estableciendo comparación. Es decir, en vez de decir que es inferior que, debo decir inferior a. Para yo decir que Ana es superior, es incorrecto decir Ana es superior que, sino de que debo decir Ana es superior a Alberto. En atletismo, en natación, Ana es superior a Alberto. No se dice Ana es superior que Alberto o inferior que Alberto. Entonces, inferior, superior, también anterior y posterior son excepciones de comparativo que no llevan que. Esa partícula desaparece en esos casos. Inferior, superior, anterior y posterior, se cambia la que por una a. Inferior a, posterior a, superior a, anterior a. Esas son excepciones. Hay algunos comparativos y superlativos también excepcionales. Y esto tenemos que aprendérnoslo, porque de los que voy a hablar a continuación se hace muy mal uso en el habla común. Me refiero a los adjetivos bueno, malo, grande y pequeño. Vamos a ver. El comparativo de bueno no es más bueno que. Eso es una excepción. El comparativo de bueno es mejor. Yo digo, esto es mejor que. No digo más bueno que. La expresión esa, más bueno que así, esa es una expresión idiomática, coloquial, que se pasa, pero desde el uso correcto de la lengua, es incorrecto decir más bueno que. Se dice mejor. Mejor es el comparativo de bueno. Y de malo, peor. No se dice porque es más malo. Esa expresión es incorrecta. Más malo que es incorrecto. El comparativo de malo es peor. ¿Cuál es el comparativo de grande? El comparativo de grande es mayor. Y el comparativo de pequeño es menor. Son excepciones. Vamos también a ver los superlativos de estos 4 adjetivos que hemos mencionado, que también son inusuales, son irregulares. No se forman agregando ísimo. No. El superlativo absoluto de bueno, ¿cuál es?
no es buenísimo, es óptimo. Cuando algo está bueno en grado superlativo, se dice que es óptimo. Está óptimo, no buenísimo. Y el superlativo de malo no es malísimo. El superlativo de malo es irregular y es pésimo. Estuvo pésimo, no malísimo. En el caso de grande, el superlativo es máximo, y en el caso de pequeño, el superlativo de pequeño es mínimo. Tenemos que aprender a hacer uso de estas normas del lenguaje para comunicarnos con la debida precisión. Yo les voy ahora a compartir algunos adjetivos que no admiten grado superlativo, sino que solo existen en su grado positivo y ya no tienen ni comparativo, ni superlativo, ni regular ni irregular. No, solo se admite de estos adjetivos el grado positivo. Estos adjetivos son eterno. Usted no puede decir porque es una comparación, es más eterno que, no, no hay uno y que más eterno que, no, solo eterno. Ni tampoco puede usar un superlativo y decir eternísimo. Aunque lo haya escuchado usted por ahí, es incorrecto decir eternísimo. No, eterno es un adjetivo que no admite variación, solo positivo. No admite ni grado comparativo ni grado superlativo. Otro, infinito. No hay infinitísimo, ni más infinito que. Omnipotente tampoco admite variación. Ilimitado, no hay un ilimitadísimo, ni hay algo más ilimitado que. Si es ilimitado y ya. Inmortal, no hay algo que sea más inmortal que, no, ni hay otra cosa que sea inmortalísima. O único, o muerto, o difunto, nada de ninguno de esos adjetivos le admite grados comparativos ni superlativos. No puede haber un difuntísimo, ni nadie puede estar más muerto que. No, eso no admite, son adjetivos que no admiten comparación, que no admiten grados superlativos. Solo el grado positivo, solo se usan así. En nuestra habla común y en el contexto comunicacional en el que se desarrolla un locutor, hemos escuchado muchos errores al utilizar adjetivos en grado superlativo que son irregulares. Además de bueno, malo, grande y pequeño, que tienen una forma muy irregular, hay otros adjetivos que tienen grados superlativos absolutos irregulares. Y es importante que no lo sepamos. Por ejemplo, de antiguo. ¿Cuál es el grado superlativo absoluto de antiguo? Antiguísimo. No. Antiquísimo. Y era una escuela, un pueblo antiquísimo. Antiguísimo no existe esa palabra. Entonces, de antiguo, el superlativo absoluto es antiquísimo. De célebre, cuando yo hablo de un acto célebre, si yo quiero decir que es célebre en grado superlativo, el adjetivo en superlativo de célebre es celebérrimo. Celebérrimo. Cruel. Si estoy ofreciendo una noticia en mi programa de radio, televisión, y estoy hablando del chamán chakra que agarró y mató la mujer y mató las hijas y quemó todo, o aquel que mató la mujer y mató a sus padres y mató a un hermano, para yo decir que ese acto fue muy cruel,
que fue cruel en grado superlativo, ¿cómo debo decir? Crudelísimo. Cometió un acto crudelísimo para decir que fue muy cruel. Ese grado superlativo es un grado excepcional. Otro, cuando estamos hablando de béisbol, a nosotros que nos gusta la leña, a los aguiluchos nos gusta leña y leña. Entonces, si quiero decir que uno de los peloteros de las Águilas le dio un batazo muy fuerte, fuerte en grado superlativo, ¿cómo se dice fuerte? Se dice fortísimo. Un batazo fortísimo. O fiel. Fiel en grado superlativo se dice fidelísimo. Fidelísimo. Y mísero, el adjetivo mísero en grado superlativo absoluto se dice misérrimo. Misérrimo. Pobre, cuando alguien o algo es muy pobre, no es pobrísimo, es paupérrimo. Está en condiciones paupérrimas. No se dice está en condiciones pobrísimas, sino paupérrimas. O sabio, ¿cómo se dice sabio en grado superlativo absoluto? Se dice sapientísimo. Miren que es irregular, sapientísimo. O para referirnos a Dios o a algo que es muy sagrado, sagrado en grado superlativo, se dice sacratísimo. Sabio, sapientísimo y sagrado, sacratísimo. En la lectura complementaria que tienen en este módulo, podrán encontrar algunas otras formas ya más similares, pero que también tienen algunas variaciones. Estas son las principales que nosotros debemos aprendernos para hablar con propiedad, para hacer uso correcto del lenguaje y hablar con la excelencia que debe caracterizar a todo locutor, a todo comunicador.